Hola, hola amigos de su página Nutrición Celestial. ¿Cómo están? Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les habla su amigo Luis Diego Zúñiga Gutiérrez y bueno, estamos en un espacio más de una hora con Dios, como todos los jueves. Hoy es el jueves 6 de febrero del año 2025. Ya se nos fue el primer mes del año y son aquí en Costa Rica las 8:07 de la noche. Les damos a cada uno de ustedes la bienvenida. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca del uso de las drogas. Ya hemos hablado de esto en otros espacios que hemos tenido años anteriores, pero el tema cobra relevancia principalmente por las anfetaminas, que esta droga, por ejemplo, ahora ha cobrado relevancia en los medios de comunicación y principalmente en las noticias, por lo que consideramos necesario, pues, repasar un poco este tema acerca del uso de las drogas en el organismo y cómo ayudar a personas que están pasando por una situación de drogadicción. Para eso, hoy tengo como invitado a un experto en la materia, don Armando Brenes, amigo personal y amigo del Ministerio Nutrición Celestial. Muy buenas noches, Armando, y qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Buenas noches, Luis. Para mí es un placer que me hayas invitado, ¿verdad? Siempre pues tratando de poder llevar un aporte a las personas y que se puedan informar con, con este tema tan relevante que yo lo catalogo como una pandemia, el tema de las drogas en este momento, ¿verdad? Sin embargo, vamos a tratar de abordar en la medida de lo posible, todas las dudas y pues que la gente tenga un concepto más amplio de cómo podemos no solo tratar, sino también hacer algún trabajo preventivo en relación al tema de drogas. Claro que sí. Bueno, les recordamos que ustedes pueden compartir la transmisión en sus medios sociales y en su WhatsApp para que la transmisión se divulgue y también que nos pueden hacer llegar sus comentarios y sus preguntas por medio de la bandeja de comentarios. Tal vez para empezar un poquito, Armando, con este tema mediático que se ha dado por medio de las anfetaminas, tal vez explicar un poquito a la gente qué son las anfetaminas y qué efectos producen el organismo. Sí, algo importante porque durante muchos años, digamos, o se ha visto o se ha conocido sobre las drogas, digamos, más tradicionales, como son la marihuana, el mismo alcohol. El alcohol es una droga, ¿verdad? Este, Marihuana, alcohol, cocaína, ¿verdad? Aparece en la época de los 90, un toque antes, el crack, y nos mantenemos sobre ese margen durante mucho tiempo. Pero al acercarnos al año 2000, estamos topándonos con las drogas emergentes, ¿verdad? Entonces ahí son drogas de diseño, ¿verdad? Cuando decimos drogas de diseño, es que están hechas por el hombre. O sea, hay una industria detrás de todo esto, ¿verdad? Donde hay químicos, hay médicos, hay un engranaje muy bien formado donde están modificando el uso, no sea solo para consumo, sino para transporte, ¿verdad? Entonces, tanto las anfetaminas, estamos viendo el fentanilo, los opiácidos y empezamos a ver un montón de sustancias emergentes que a la postre de el daño severo es que van a generar es dependencia psicológica en el individuo, ¿verdad? Y no solo la dependencia psicológica, sino que su deterioro a corto o mediano plazo. Entonces es importante saber de que no estamos hablando de una sustancia en específico, pero de un conjunto, de una cultura básicamente que se está moviendo en esa dirección. Y a modo de ejemplo, yo podría decir que en este momento la gente no está normalizando el uso de marihuana. Podemos ver muchachos muchos que trabajan en call centers, ¿verdad? En sus horas de break, los he visto donde salen a fumar marihuana, ¿verdad? Un gran porcentaje de ellos.
Entonces, el tema es bastante complicado porque, es decir, estamos viviendo, y creo que bíblicamente es escrito, lo que era anormal lo estamos viendo normal, ¿verdad? Entonces, en cierta medida, el tiempo viene cambiando y las drogas ya no era como en los años 80 o antes, que era un tabú. Hoy muchas sustancias se están normalizando y mucha gente de todos los niveles, incluyendo colegios, están haciendo uso de las sustancias. Entonces, Ujú. eh, para, para ampliar el tema al final, es lo que va a generar es eh, dependencia psicológica en el individuo. Sí, para hablar un poquito del fentanilo, ¿qué es el fentanilo y qué efectos produce, Armando? Vamos a ver, están, digamos, los opiácidos que son derivados del opio, ¿verdad? Entonces, esos son drogas mucho más fuertes. Entonces, en la época de los 60 aproximadamente, se empezó en Estados Unidos para medicar a los mismos ciudadanos estadounidenses a usar fentanilo, pero en blister, o sea, como pastilla para el dolor, ¿ok? Entonces, durante más de una década en Estados Unidos se usaba médicamente y se usa médicamente el fentanilo porque es un analgésico, ¿verdad? Pero Mm. los carteles y esto que escuchamos por los medios de comunicación, empiezan a hacerla de una forma más artesanal y se empieza a hacer ya cantidades casi industriales porque ya ellos saben que hay una gran dependencia en la población gringa del fentanilo y entonces el tema de ahí está por ser tan barata en relación a otras sustancias, ha entrado de una forma masiva, ¿verdad? Entonces, el tema es básicamente que su duración es muy corta, los efectos son severos, ¿verdad? Las personas en algún momento, porque el efecto obviamente va primero a la parte cognitiva, al cerebro, pero también afecta a la parte de la espina dorsal. Entonces ahí vemos personas que usan el fentanilo y en algún momento, no sé si han visto los videos donde quedan vamos a Ujú. ver, que están diciendo que son los zombies de este milenio, ¿verdad? Entonces está generando no solo mucha dependencia, sino que el daño en la parte cognitiva, en la parte del cerebro y también en la parte física, en la parte psicomotora. Entonces la persona básicamente vive para consumir y consume para vivir. Sí. Bueno, estamos hablando acerca del uso de drogas en el ser humano. Eh, digamos, ¿cuál es el efecto, por ejemplo, de la marihuana y del crack por ejemplo, en el uso de dopamina, las cantidades de dopamina que se libera cuando se consume tanto la marihuana como el crack, para que la gente entienda pues un poquito acerca de los efectos que producen este tipo de drogas. Sí, Luisito, es interesante porque el uso de drogas no es nuevo, ¿verdad? Desde nuestros antepasados se viene presentando esta situación. Nada más que se ha venido modificando y vamos a ver, vamos a empezar en el orden, digamos, respectivo. Normalmente cuando se usan drogas, se usan como estimulantes del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, el cerebro va a liberar algún tipo de sustancias debido a que le estamos introduciendo un ser muerto, que es la droga, a un ser vivo. Ahí automáticamente nuestro cerebro tiene un sistema de recompensa que en el momento que se estimula, entonces el cerebro, su proceso normal se modifica y entonces, por dar un ejemplo, alcohol. El alcohol podemos decir que está normalizado socialmente. El alcohol actual está modificado. Entonces, cuando una persona, vamos a ver, dependiendo del grado de alcohol, pero digamos una persona normal, digámoslo de esta forma, cuando come, cuando se divierte, puede liberar entre 250 a 500 unidades de dopamina.
Cuando estás con tu novia, cuando estás, no sé, en una actividad de la iglesia, cuando estamos haciendo algo recreativo, ahí estamos liberando dopamina. Pero cuando pasamos y empezamos a tomar alcohol, ahí automáticamente se modifica. Y de las 500, de las 250, 500 unidades de dopamina, pasamos a las 750 a 800 con el alcohol. Y ahí se modificó sin que la persona se dé cuenta. Entonces ahí cuando vemos a las personas que se vuelven más tolerantes hacia el alcohol, ¿por qué razón? O cada vez beben más, porque andan buscando ese high, ¿verdad? Que les da la liberación de dopamina. Pasamos a la marihuana, que la marihuana igualmente es de diseño, ¿verdad? En los años 90 se modificó la marihuana como tal. Entonces la marihuana ahorita tiene la capacidad de liberar serotonina y dopamina al mismo tiempo. La serotonina es la que regula las emociones, o sea que si fumo marihuana voy a sentir un poco de tranquilidad, pero al mismo tiempo euforia, que es la dopamina. Y podemos estar hablando de 1500 unidades dopamínicas con el uso de la marihuana, ¿verdad? Y después ahí podríamos pasar a la cocaína, que ya la cocaína, que son drogas más fuertes, ahí puede liberar la persona entre 2500 a 3000 unidades de dopamina. Y después pasando al crack, ahí pues la situación es todavía más, más severa, porque ahí en casos, yo no sé si ustedes han podido notar a los muchachos que consumen crack, que andan con las manos torcidas, en mucha mueca, ¿verdad? Es porque los músculos, no sé, por la ansiedad y por el mismo efecto, ellos no lo pueden controlar, pero imagínense, en una noche de consumo de crack pueden liberar hasta 6000 unidades de dopamina, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos generando en cierta medida lesiones a nivel cognitivo, entonces la persona modifica. Después de haber sido una persona productiva, lo vemos haciendo otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Porque a través del tiempo se dio una modificación en el cerebro, y el cerebro básicamente, Dios lo hizo perfecto. Es más, de hecho, no sé si lo saben, pero el cerebro tiene la capacidad de liberar cannabinoides naturalmente, ¿verdad? Cuando comemos mucho, que decimos la marea alcalina, ese sueñito que nos da, ahí el cuerpo liberó algo de cannabinoides, entonces te sentís relajado, ¿verdad? Cuando la persona, cuando los matrimonios, el esposo tienen relaciones y después de pasar el evento, uno siente relajación, es porque todo se da cerebralmente y el cuerpo segrega sustancias para buscar esa tranquilidad. Pero con las drogas se modifica de la tranquilidad a la euforia. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, ahora la moda es que los chicos, y yo los he escuchado decir de que la marihuana es natural, y están totalmente equivocados, ¿verdad? Natural puede ser la lechuga o los rábanos, pero ya la marihuana, por su componente genético, fue modificada y está diseñada simplemente para alterar el sistema nervioso central. Si todas están diseñadas de esa forma, ¿verdad? Nada más que las personas, cuando entran en ese mundo, van escalando, ¿verdad? De alcohol o marihuana con alcohol, después pasan a la cocaína y muchos terminan en el crack, y ahí van subiendo dependiendo del nivel de tolerancia y dependencia que se genere. Ok. Bueno, estamos hablando acerca del uso de drogas. Saludamos a Elena Fallas, que está ahí conectadita desde Puriscal, a Sandrita Calvo desde Coronado y a Karen Álvarez desde Escazú. Saludos para ellas cordialmente. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, a la persona probar algo más fuerte? Ya hablamos, por ejemplo, de la gente, por ejemplo, que trabaja en call center para elevar la productividad. Recordemos que muchos trabajos ahora miden lo que es la productividad en el trabajo, ¿verdad? Las ventas que se hacen y todo, más que todo, son por metas, ¿verdad? Los estudiantes, por ejemplo, que ocupan concentrarse para
sacar buenas notas. Entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, cuando uno, Armando, consume una sustancia más fuerte? Si, por ejemplo, yo consumo marihuana y paso al crack, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede y cuál es el peligro? Y también, ¿cuál es el problema, por ejemplo? Ya muchas personas pasan incluso a ser habitantes de la calle, ¿verdad? Por el uso de estas sustancias. Considero yo que es algo progresivo, pero ¿cuál es el peligro de la dependencia de este tipo de sustancias que mucha gente dice, no, yo consumo para elevar mi productividad, para sentirme relajado, para poderme concentrar, pero ¿cuál es el peligro si se hace continuo esto? Sí, en esto hay que tomar en cuenta que va por etapas. Normalmente, todas las personas que ingieren alguna sustancia entran en el periodo de experimentación, ¿verdad? Experimentas. Entonces, estás en una fiesta, estás con tus amigos, salís con los compañeros de trabajo. Hay una ocasión ahí donde alguien sacó un puro de marihuana, ¿verdad? Tenemos que recordar que en el momento que estamos en ese escenario, tenemos que, hay gente que no controla la presión social. Y aunque no fume, hacer eso no hace nada y todo el mundo empieza a minimizar. Tal vez la persona comete el error y le pegó un par de hits y unos se vomitan, a otros les da tos. La primera probada no es agradable, pero los seres humanos estamos diseñados, no sé, bueno, yo creo que eso es desde que existe la humanidad, tendientes, si no estamos bajo el amparo de Dios, a querer probar lo prohibido, porque es prohibido socialmente, ¿cierto? Viene la segunda fiesta y ya pudo sostener los dos hits y sintió una sensación diferente, una estimulación, lo cual ya en términos, digamos, terapéuticos es una ilusión. Pero yo no sé, Luis, si alguna vez vos has tomado, ¿verdad? Uno ve la gente que entra muy seria, muy recatada, ¿verdad? Se tomó 3, 4 cervezas y una hora después usted lo ve muerto de risa, lo ve relajado. Es otra persona, precisamente porque estimuló el sistema nervioso central. En ese ir y venir, puede seguir, no sé, cada mes, de vez en cuando, usando marihuana y no se lo dice a nadie, porque logra como tener un control, ¿verdad? Ese es el gancho que da la droga. Deviene una sensación de control y sigue usando ya no cada mes, sino que periódicamente. Y paradójicamente, como está en el arranque, en el inicio, él siente mucha estimulación, se siente motivado, está evadiendo la tristeza y empieza a montarse en el campo de la euforia. Entonces llega un momento en que él, cuando tiene un problema, cuando siente mucha presión, recurre a la sustancia como una medida paliativa a lo que está sintiendo o a lo que está pensando. Sin darnos cuenta, ahí ya está metiéndose en un mundo donde él sabe que ya no va, él no lo sabe, que no va a poder salir. Sin embargo, como lo hace en un lugar seguro, con sus amigos, en un buen apartamento, en una buena casa, con gente respetable, él cree que está en un lugar seguro. Pero en ese interín puede estar en otra fiesta con otras personas y ahí aparece alguien con alguna sustancia más fuerte. Y normalmente las personas que pasan, digamos, de la marihuana o del alcohol a la cocaína es porque tal vez una noche se excedieron en tragos y están muy tomados. Y entonces le ofrecen la cocaína y automáticamente la cocaína contrarresta el efecto del licor y es como si no se hubiera tomado nada. Entonces la respuesta que da el cerebro es que te puedo tomar y si uso cocaína, contrarresto el efecto. Y eso deviene otra vez a la sensación de control. Entonces, así paulatinamente empiezan a ir ingresando, ¿verdad?, en el mundo de las drogas y cuando se percatan, básicamente podríamos decir que pueden estar o excediéndose en el consumo de cocaína o ya fumando crack.
que básicamente es lo mismo, ¿verdad? La cocaína y el crack, nada más que la cocaína es inhalada y el crack es fumada, pero es el mismo componente psicoactivo, ¿verdad? Entonces, no hay una medida específica, pero hay gente que puede durar años fumando marihuana y en teoría lo puede controlar. Hay otros que, no sé, por su personalidad son más eufóricos, entonces no les gusta mucho la marihuana porque es más como más down, entonces tratan de buscar algo que los acelere más. Entonces, en esa carrera es bastante complicado porque la mayoría de gente que entra ahí, desgraciadamente, porque genera dependencia, al finalmente van a quedar atrapados. Sí. Y no es tan fácil de decir yo salgo cuando yo quiero yo paro, no, no funciona así. Sí, a eso es lo que iba. Hablarnos un poquito acerca de estas personas que están en la calle. Bueno, vamos a poner un caso actual, ¿verdad? Hace poquito vimos en las noticias acerca de un locutor, animador de televisión muy famoso, ¿verdad? De BM Latino, ¿verdad? Que, bueno, llegaron a rescatarlo algunos amigos, ¿verdad? Y bueno, ya lo internaron en un centro y bueno, ahí vemos que la drogadicción no respeta clase social, ni edad, ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, vimos como este muchacho, vimos algunas fotografías en el diario La Teja de cómo estaba este muchacho, un muchacho que en su momento llegó a ser uno de los mejores locutores y animadores de televisión entre el público joven, ¿verdad? Entonces, hablamos ya cuando la persona ya cae, por decirlo así, en la indigencia, en qué fase se encuentra este tipo de personas que encontramos en lugares como lo que comúnmente se llama la zona roja aquí en Costa Rica, el Cine Líbano, partes de Chasis, las antiguas paradas de Punta Arenas, y que están en esa condición y bueno, ahí han permanecido por muchos años. Hablamos ya del nivel en que están estas personas. Sí, es interesante porque yo decía que son varias fases las que se tienen que ir cumpliendo, ¿verdad? Según los criterios médicos. La primera etapa es la de experimentación. Después de la experimentación pasamos a la etapa de uso y después de la etapa de uso a la etapa de abuso. En esas etapas podemos hablar de 10, 15 años, 20 años y de un momento a otro se da la dependencia, ya la dependencia dañina. Entonces, en la primera etapa, en la segunda etapa, hasta en la tercera etapa, vemos que la persona funciona bien con las drogas. Trabaja, unos tienen familia, unos son ejecutivos medios, es decir, y puede vivir amparado a las drogas. Pero cuando llega a la etapa dañina, ya hay mucho deterioro en la parte psicológica, se empiezan a dar cambios ya más severos, la persona pierde trabajos, ¿verdad? La persona empieza a robar, empieza a mostrar violencia, unos se van por el tema del asalto, otros se van por estafas y se empiezan a meter en un mundo donde busca la gratificación inmediata. Entonces, de empezar con la etapa de experimentación a la etapa de calle, es decir, tienen que haber pasado muchos eventos, ¿verdad? Mucho daño familiar, mucho daño personal, ¿verdad? Hay otras personas que los afecta también aspectos de su niñez, de su infancia, de su adolescencia, duelos no resueltos, mal manejo emocional, muchos traumas, es decir, porque la enfermedad al final es multifactorial, hay un montón de factores que pueden incidir en el ser humano para que al final tome esa decisión, ¿verdad? Y cuando lo vemos, tal vez una noche quedó en la calle, y ya tuvo esa experiencia, no le pasó nada, la familia trata
el problema es que siempre la familia trata de rescatarlo. Toda la familia se lo lleva, le dan sopita, le compran tenis, otra vez lo chinean, lo meten a la casa y a los 3 días se le llevó todo. Y muchas veces dice la gente, ¿qué pasa aquí? Entonces ya ahí es la parte, ya no es la persona, ya hay daños severos y él lo que quiere es seguir consumiendo. Y ya para estar en la calle, los niveles de consumo ya son muy altos, las dosis son muy altas. Estamos que, bueno, yo hace poquito hablé con un amigo que tuvo una recaída y en 4 días se voló 600,000 colones. Y uno dice, ¿cómo? Y me dice, sí, Armando, me los volé. Desde que empecé, no dormí esos días que hasta que se me acabó la plata. Ven qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando la persona llega a ser habitante de calle, creo que ha perdido de sus valores. Es que las drogas, por ahí lo leí en el libro decía que es una posesión demoníaca, ¿verdad? Es algo que el ser humano no lo puede comprender, pero sí está ligado mucho con lo negativo y vemos cómo personas funcionales 10, 15 años después terminan tirados en una calle y es producto del deterioro que se va a generar. La gente no tiene idea, los chicos que empiezan a fumar marihuana no tienen idea la vida cómo puede generar o puede cambiar el curso y cuando se dan cuenta terminaron en la calle, pero cuando empezaron era por experimentar, ¿verdad? Entonces el mundo de las drogas es un mundo que está asociado al sexo, al placer, al desenfreno, ¿verdad? Entonces la persona cuando está en la calle es algo impresionante porque lo que andan primero es buscando y es como la vida más fácil, y nada más ver cómo consumen día a día, pero pierden el interés por reinsertarse socialmente. Entonces, como este muchacho que era el que era locutor o animador en BM Latino, yo nada más me pregunto, bueno, está bien, lo interna, pero si tiene 5, 6 años de estar en la calle, tiene 5 o 6 años de no recibir un aguinaldo, tiene 5 o 6 años de no laborar, tiene 5 o 6 años de no ser funcional, con un internamiento no se va a solucionar eso. Ya hay problemas de orden psiquiátrico, problemas de orden emocional, ¿verdad? Entonces el trabajo tiene que ser más de fondo, ¿verdad? Porque Sí. los daños realmente son severos, severos. Es triste ver a la gente como de haber sido, y la mayoría son brillantes, eso es lo más doloroso de esto, los vemos deteriorados física, mental y espiritualmente. Sí. Bueno, saludos a Pau Morales de Barrio México también. Vamos a hablar un poquito de las ayudas, ¿verdad? Hay mucha gente, bueno, incluyéndome, que hemos ido tal vez a la zona roja a repartir comida a los indigentes, ¿verdad? Y tal vez alguna persona me está viendo y tiene esa iniciativa. Ay, qué lindo ir a compartir el Evangelio de Jesucristo con los indigentes a la zona roja o a Finca San Juan en Pavas este fin de semana que estuvimos por allá, ¿verdad? ¿Qué vos le decís, Armando, a esas personas que van a las calles a orar por los indigentes o a darles un cafecito, un pedacito de pan? ¿Qué palabras pueden usar ellos, verdad, para ser asertivos? No sé, Cristo te ama o Cristo te quiere rescatar, tomando en cuenta también que muchas de esas personas ya conocen de la palabra, ¿verdad? Algunos hasta le recetan a uno versículos bíblicos de memoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué vos le decís tal vez a esas personas que van a un lugar donde hay habitantes de la calle, donde hay indigentes, ¿verdad? Y les quieren hablar a ellos de la palabra, ¿verdad? Y les quieren dar un cafecito y todo, y quieren que sus palabras de ahí sean efectivas. Pues sí, Luisito, decirles, bueno, primero que eso es un trabajo muy especial,
¿verdad? No todas las personas tienen esa capacidad, ese don, ¿verdad? De poder armarse de valor y entrar a zonas de riesgo, ¿verdad? Porque quieras o no, se están poniendo en riesgo. Obviamente que la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? No podemos obviar eso. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero si lo vemos más ampliamente, estamos entrando en territorio del enemigo, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo que se van a correr riesgos. Dios primero, no los asalten, es decir, porque se pueden amotinar 5 o 6 carajos, y, ¿verdad? Y se puede generar una situación caótica. Sin embargo, yo siempre he pensado, ¿verdad? Porque yo analizo, hay otra gente también que hace un trabajo parecido, como es Chepe Cebaña, y hay un montón de ministerios que están en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, lo que estamos ahí haciendo, llevándoles un cafecito, y, ¿verdad? Ya ellos saben, mira, tal día, tal hora, allá van a dar comida, y ellos se desplazan porque saben que van a poder comerse un gallito decentemente, ¿verdad? Su comidita, porque no podemos obviar lo esencial que son seres humanos, ¿verdad? Entonces, ya por esa razón, ya no los podemos rechazar. Es decir, yo creo que siempre hay que tener el brazo extendido, pero a mí sí me han venido ideas como ir a hablar a la Municipalidad de San José, y veo edificios vacíos, y por qué no he pensado, bueno, está bien ir a visitarlos a las calles, pero ¿por qué no les ofrecemos un plan de tratamiento? Los que quieran internarse, montes en esta buceta que nos vamos, ¿verdad? Y tratar de ver a cuántos podríamos sacar. Porque yo le doy el pan, oro por él, y 10 minutos después está fumando piedra nuevamente, ¿verdad? Entonces, qué triste, es triste, pero sin embargo, yo creo que hay que seguir intentándolo, ¿verdad? Pero sí creo que en algún momento, yo creo que es el momento más bien de entrelazarse con centros. Hay centros de restauración, hay hogares salvando al alcohólico, es decir, el IAFA también tiene un presupuesto destinado para becas, y empezar a hacer un enlace de forma que cuando se haga una visita, tal vez decirle a alguien, mi hermano, ¿se quiere internarse? Y que le diga, sí, claro, y de una vez de ahí sacarlo. Hay que bañarlos, es toda una logística. Hay que bañarlos, alistarlos, muchos van con medicación, es decir, es todo, es un problema social que tenemos realmente, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, yo creo que esa medida, pues, como lo digo, sirve en el sentido de que estamos llevando una palabra de esperanza, ¿verdad? Ellos saben que Cristo los ama. El problema es que ellos no aman a Cristo. Muchos están resentidos con Dios. Muchos son resentidos sociales, porque la misma sociedad los rechaza, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, que es toda una temática a nivel social, ¿verdad? Yo, pues, he tenido la experiencia de pasan aquí a mi casa y me piden comida, o los veo en la calle, yo paro el carro y me la arrimo al calle y digo, mi hermano, ¿quiere comerse algo? Pero y muchos se asustan, ¿verdad? Porque la mayoría de gente los rechaza, porque andan todos sucios. Y yo no sé si en esa sociedad hay un odontólogo, hay un estudiante de universidad, hay un profesional, hay un obrero, un albañil, no sé, pero hay un ser humano. Pero muchas veces, obviamente, nos da miedo, muchas veces nos frenamos y no actuamos, ¿verdad? Pero yo creo que al final de cuentas nosotros hacemos una parte, y el que hace el trabajo es Dios, ¿verdad? Porque yo puedo decir, 10 minutos después puede estar otra vez fumando crack, pero 10 minutos después tal vez Dios lo toca y se levantó y de ahí se fue, porque no sé cómo trabaja Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que seguir intentando llevar esa palabra, intentar sembrar esperanza en los seres humanos. Sí, así es. Bueno, estamos hablando acerca del uso de drogas. Una pregunta que se hacen mucho es
si cuando se va a estas misiones es pues recomendable reprender, porque, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, es que en ellos hay demonios, es que cuando hablan así como raro y violentos y todo eso, esos son demonios y bueno, algunas personas se ponen ahí a hacer guerra espiritual y a reprender y todo, ¿verdad? Hablamos un poquito tal vez cuándo puede ser tal vez efecto de las mismas drogas y cuándo tal vez puede ser algo demoníaco, que la persona en realidad está endemoniada, ¿verdad? Y si es Sí, recomendable, pues ahí reprender y te reprendo Satanás en el nombre de Jesús o es mejor tratar de que la persona se calme. sí, 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 es que, digamos, hay que tener tacto, ¿verdad? Porque no todo, obviamente, si lo vemos objetivamente y en relación a la palabra, hoy hay algo operando ahí que es negativo, ¿verdad? En un ser humano de estos. Pero no, yo no recomiendo llegar a reprender, porque lo acabas de decir, Luisito, muchas reacciones que ellos tienen es producto de la alteración de su cerebro. Su cerebro no trabaja bien, su cerebro no conecta. Aquí en la frente tenemos el óvulo frontal, ellos no hacen esa conexión, ¿verdad? Ellos nada más están deseando consumir. Entonces, no sé, yo me imagino, yo soy con ansiedad, quiero consumir drogas, y si se va a acercar alguien y una vez me dice, te reprendo Satanás, de ahí no sé cómo ir a reaccionar, posiblemente alterado. Tras de que estoy mal, ansioso, y tras de eso me dicen que tengo a Satanás, ay Dios santo, nada más bien se hace un burumbum. Entonces yo creo que ahí es más bien prepararse antes, ¿verdad? Pidiendo discernimiento, Dios, danos cobertura, Padre, que podamos tocar el corazón, pero hacer un previo para poder llegar ahí y simplemente, uno le puede decir, mi hermano, Dios te bendiga, un pancito, oiga, brother, ¿por qué no cambia? Puedes tener otra oportunidad, tal vez, porque la mayoría de gente que participa en estas actividades han oído y no han experimentado el mundo de las drogas. Entonces yo quiero pues abrir mi corazón en esa parte. Yo, bueno, en algún momento de mi vida yo usé drogas, ¿verdad? Entonces el ángulo que uno tiene de visión es diferente. Entonces, por eso digo, hay que tener tacto y no, en ese momento, tal vez no es Satanás, tal vez lo que él ocupa es una estrechón de manos, el cafecito, de una palmada aquí a un lado y chao. Evitar mucho contacto, pero sí es bueno, ¿verdad? Mostrarse amable, pero también amable con autoridad, porque el adicto lo reconoce. Cuando una persona tiene autoridad, tiene carácter, ¿verdad? Y si llega alguien muy suave, también lo pueden determinar. Entonces, en esto es interesante porque las veces que yo he acercado a alguien, eh, yo no le hablo ni de Satanás, simplemente, ¿cómo está mi hermano? ¿Tenés hambre? Entonces, ahí se la cambio porque le estoy hablando de una necesidad. Me dice que sí, entonces yo le digo, no le voy a dar plata, pero vamos y nos compramos un pancito allá o un cafecito. Y al final le levanta la mano y al final el muchacho me dice que Dios me lo bendiga, mi hermano, porque ellos conocen, ¿verdad? Pero la técnica sí tiene que ser diferente y las personas que andan en esa labor tan linda también tienen que tener la información a primera mano. ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Con qué me voy a topar? ¿Qué se me puede presentar? ¿Verdad? ¿Y cómo voy a reaccionar? Sí. Bueno, qué increíble esto. Vamos a hablar un poquito acerca de la labor que hacen los centros de restauración, porque, bueno, mucha gente se interna en un centro de restauración, ¿verdad? Que hay muchos, ¿verdad? Y tal vez los ponen a vender porque se necesita eh, cubrir los gastos, por ejemplo, del centro de restauración, ¿verdad? Eso es recomendable, que, por ejemplo,
la persona encargada del centro de restauración los mande a vender, o qué tiene que tener como un centro de restauración para ser efectivo y que realmente la persona pueda rehabilitarse, porque bueno, conozco casos que la persona está 2 días en un centro de restauración y bueno, ya se escapó la persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa parte de los centros de restauración en drogadicción para ser efectivos? ¿Qué requisitos tiene que tener un centro de restauración? Sí, creo que hubo una etapa de transición interesante debido a la problemática aparecen los centros de restauración y van en la línea cristiana o cristocéntricas. ¿Ok? Están, los de restauración, están los albergues que recogen gente de la calle, ¿verdad? Y digamos, en muchos de ellos no hay modelo de tratamiento, ¿verdad? Entonces, yo nada más me imagino un muchacho que llega muy mal, pues tiene 4 o 5 días ahí, le dan comidita y ya el hombre se siente bien. Al 6.º día va con la mercadería a vender. Oiga, vendió las primeras cosas y se fue. Porque la ansiedad al ver el dinero de ahí, fácil, ¿verdad? Entonces, esos no son centros terapéuticos. Es decir, si yo entro a un lugar, yo voy, puedo utilizar el término a restaurarme o a recuperarme, pero no tengo que ir a vender, ¿verdad? Eso no es un modelo de tratamiento. Lo que estoy haciendo es sosteniendo al dueño de ese lugar, ¿verdad? Y muchos tienen hasta 10 o 15 muchachos vendiendo. Y cada uno tiene que llevarle, no sé, 15,000, 20,000 pesos diarios. Nada más haga la ecuación, cuánto es eso a la semana, cuánto es eso al mes. Es un negociazo. Ya los centros de tratamiento, primero pasan por una valoración en el IAFA, la cual es gratis. Valoran, los inyectan, los medican y salen para el centro donde van a internarse. Ahí pasan los primeros 2, 3 días en proceso de estabilización, durmiendo, comiendo, durmiendo, comiendo. Al tercer, cuarto día se incorporan a las charlas, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí, va a tener 1, 2, como 4 charlas al día que le va a hablar de su problemática, ¿verdad? Tiene asistencia de trabajo social, tiene asistencia de psicólogo, tiene asistencia de médico, ¿verdad? Y la administración se encarga de darle la medicación en un ambiente regulado. Y muchos van por una fase de 28 días, otros pasan a 60 días, otros 3 meses, es dependiendo del tipo de centro, pero tiene que haber una estructura, ¿verdad? Yo sé que hay gente que tiene muy buen corazón, pero si usted no tiene una estructura terapéutica, posiblemente no va a surtir el efecto que buscamos, porque vamos a ver, el tema no es, bueno, porque el muchacho para de consumir, pero al 4º, 5.º día, mi hermano, si no está medicado, se fue y lo perdemos, ¿verdad? Y no es tal vez que el muchacho no quiera, es que cognitivamente su cerebro no le permite hacer esa interacción y quiere ir a drogarse. La ansiedad lo saca. Sí, y la medicación, ¿qué es la medicación específicamente? ¿Pastillas o jarabes? ¿Qué tipo de medicamentos son? Normalmente cuando llegan al IAFA, ellos llegan muy deshidratados, ¿verdad? Muy desgastados. Llegan con ampollas en los pies. Bueno, entonces ellos le inyectan inicialmente complejo B12, que es un reconstituyente, ¿verdad? Con todas las vitaminas. Entonces el muchacho lo inyectan y 1 hora después está dormido porque el cuerpo automáticamente empieza a recibir nueva carga, es decir, vitamina, ¿verdad? Y lo que él necesita es hacer un impasse ahí de descansar un par de días comiendo bien para que ya se restablezca. Ya cuando mandan, digamos, la medicación, pueden ser estabilizadores del ánimo,
¿verdad? Que va a estar muy ansioso durante el día, entonces le dan una pastilla en la mañana, una al mediodía y otra en la noche. Otros llegan todavía más severos, entonces le dan no solo para el sueño, sino para la ansiedad, ¿verdad? Hay otros que llegan con trastornos ya de orden psiquiátrico, ¿verdad? Llegan paranoicos, psicóticos. Es decir, eso es una caja de Pandora, porque lo sacamos y usted no sabe qué lleva ahí, ¿verdad? Entonces, yo he visto muchachos que después del tercer día, tercer o cuarto día de que paran el consumo, el doctor empieza a determinar que tiene un orden, tiene un trastorno, digamos, de bipolaridad, que tiene una enfermedad paralela al consumo, trastorno de ansiedad, bipolaridad, baja tolerancia al estrés. Entonces es un muchacho que tiende a enojarse constantemente. Entonces la problemática va más allá del consumo. Entonces, ¿por qué es importante parar el consumo? Para ver qué hay detrás de la situación. Entonces muchos ocupan recetas verdes, ya psiquiatría, ¿verdad? Para poderlo sostener un tiempo. Va a haber gente en este proceso, conozco muchos, que están medicados de por vida. El daño que generaron en la parte psicomotora ya es permanente. Entonces, solo con la medicación se pueden ir sosteniendo, ¿verdad? Hay otros que aparecen con depresión, líneas de suicidio. Entonces, la gente, por eso lo decía al principio, no tenemos idea de dónde nos estamos metiendo. Sí. ¿Verdad? Hablamos un poquito, bueno, estos centros de restauración que tienen psicología, trabajo social, bueno, me imagino yo que tiene que haber un costo en la manutención de una persona con esta problemática. Me imagino yo que tiene que haber un costo mensual, por ejemplo, lo que es la comida, lo que es el tratamiento. Sí, claro. Ahorita en este momento hay muchos centros que son regulados por el IAFA y hay centros de 15 días, que es corta estancia, que es como para estabilizarlos un poco y son los más baratos, ¿vale? Como hay unos que trabajan por donación, otros cobran 60,000 colones por esos 15 días. En fin, hay otros que cobran 100, hay otros... el que más cobra creo que anda por 150 por mes. Pero la pregunta que yo muchas veces, porque me han dicho, Armando, pero qué caro, digo, ¿cuánto cuesta mantener en un mes a una persona dándole todos los tiempos de comida, dándole cafecito en la tarde y dándole merienda en la mañana, charlas, doctor, psicóloga y trabajo social? No paga, no está pagando con esos 150,000 colones, algo simbólico. ¿Por qué pasa eso? Porque esos lugares son auspiciados por la Junta de Protección Social, ¿verdad? Por el IMAS. Hay un montón de entidades gubernamentales, digamos, la Junta destina de los premios que no se han retirado un porcentaje para hogar de ancianos, para los hogares al motor alcohólico al adicto, y distribuye esa carga para que esos lugares sigan funcionando. Sí. Hablando un poquito acerca de la situación familiar, ¿qué le decís vos a una madre tal vez que tiene un hijo con esta problemática y tal vez la madre dice, yo no puedo echar a mi chiquito a la calle porque él es mi hijo y todo, y a mí me duele verlo así, ¿verdad? ¿Qué consejos le das vos a los familiares de una persona adicta? Bueno, hay que ver hasta qué punto o hasta qué grado, porque hemos visto chicos que duermen en los, bueno, ya ahora las cocheras son cerradas, pero antes dormían en los corredores de las casas, ¿verdad? Porque los papás no le abrían la puerta. Terapéuticamente siempre se ha dicho que ya cuando el problema es muy severo, hay que sacarlo de la casa, ¿verdad? Y no es porque mamá y papá no lo quieran, es una medida terapéutica. Bueno, a partir de ahora, usted no puede entrar más aquí. Si quiere nuestro apoyo, lo podemos internar, pero aquí no va a entrar más hasta que usted esté bien. Entonces ahí ponemos un límite, ¿verdad? El adicto ocupa de límites.
pero normalmente mamá y papá, o mamá básicamente, es la que es más de corazón, ¿verdad? Y no lo va a querer echar, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema se genera con esto? Bueno, que mamá es la que abre, mamá es la que lo atiende, mamá es la que le da su pita y el esposo es el que pone las reglas. Entonces el papá empieza a recriminarle a la mamá por qué le abre. Y entonces, sin darse cuenta, empiezan a tener problemas de pareja, ¿verdad? Ya porque no saben manejar la situación. Entonces aquí lo óptimo es que los padres se informen y trabajen en equipo. Yo no estoy diciendo que tienen que dejar de amarlos ni apoyarlos, pero vamos a poner límites, ¿verdad? Yo conozco muchachos que se han internado 3, 4 meses y los papás le han dicho, hasta que no tenga un año, está limpio, 9 meses, aquí no puede llegar. Y es la única alternativa que tienen, y es ahí cuando los muchachos se someten al proceso, cuando están entre la espada y la pared. Pero yo me pregunto, de ahí, uno se pega esas fiestas y esas tortas y le abre la casa, todos los días tiene techo, comida y ropa, ¿para qué me voy a recuperar? Si lo tengo todo, me lo dan todo, a regañadientes, pero todo me lo dan, ¿verdad? En el momento que la persona empieza a darse cuenta que necesita salir por sus propios medios, es cuando vemos que la recuperación se da en el individuo. Sí. ¿Cómo opera, digamos, la manipulación en los habitantes de la calle o en las personas que consumen droga? ¿Cómo puede identificar una persona que la están manipulando? Digamos, cuando es intrafamiliarmente, cuando no es en la calle, sino con la familia, normalmente a través de la culpa. El adicto trata de trasladar la culpa a mamá o a papá. Yo soy así porque usted me hizo así, porque usted me maltrataba, y empieza ahí. Es una forma de chantajearlo emocionalmente, ¿verdad? Y posiblemente tal vez lo que le está diciendo tenga razón, pero él usa esa herramienta para que cada vez le abran, cada vez le den plata y manipulan al entorno familiar. En la calle normalmente lo que hacen es, de ahí, muchas veces ponen Cari Rosa y Guadalupe, ¿verdad? Usted los ve con cambia la carita y ay, hasta el hablado lo cambian. Ay, mi hermanito, viera cómo he sufrido yo, ay, la vida. Entonces de ahí, uno es sensible ante esas cosas, ¿verdad? Y posible, hay unos que le lloran a uno al frente y todo, ¿verdad? Entonces, todo eso es manipulación, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo, porque ellos andan buscando que les solucionen la vida o que les solucionen la dosis de ese momento, ¿verdad? Pero mucho es, en Costa Rica no sé por qué tenemos este problema, pero, ay, pobrecito, a todos pobrecito, y sacamos 2,000 pesos porque pobrecito. Por ahí escuchaba un estudio, es que no me acuerdo la sustancia que se agrega el cerebro cuando, digamos, uno está parado en un semáforo y usted ve que viene un tipo con la niña arriba, los venezolanos, pidiendo, ¿verdad? Hay algo que cuando usted vuelve a ver, su cerebro lo segrega, lo pasa al corazón, abre la ventana y le da 2,000 pesos. Todo es psicológico, ¿verdad? Pero pasa 15 días después y lo voy haciendo lo mismo. De ahí no se mueve porque es un negocio, ¿verdad? Es interesante. Entonces, yo después te paso el dato de cuál es la sustancia que se segrega, porque la mayoría de gente, o muchas veces me pasa a mí, yo lo siento en el corazón, digo, uy, qué duro, mi hermano, pobrecito, y le doy, ¿verdad? Pero esas son formas en que nos chantajean emocionalmente. Sí, sí, así es. Bueno, también hay varios tipos de chantajes. La persona que le dice, necesito ajustar el pase para irme para Ciudad Quesada y necesito recoger, ¿verdad? Necesito comprar un medicamento, ¿verdad? Hay varios tipos de chantaje. Háblanos un poquito sobre el papel de la mujer, porque bueno, Armando nos ha dado charlas a nosotros. ¿Qué cuidados tiene que tener la mujer, sobre todo en este tipo, cuando hay misiones evangelísticas
bueno, que la mujer es más, es como más sensible al hombre, ¿verdad? Nosotros somos un poquito más durillos, ¿verdad? Pero la mujer es así como más enternecedora, tal vez por ese aspecto de madre y todo. ¿Qué cuidados tiene que tener la mujer? Por ejemplo, al ir a hablar con un indigente, predicarle la palabra de Dios. Bueno, en eso hubo un tiempo que nosotros había un ministerio que se llamaba Ángeles de la Noche. Se hacían anillos, ¿verdad? Es decir, al final las mujeres no ingresaban ni hacían ningún trabajo de campo. Entonces los anillos eran 5 aquí haciendo una función, otros, y ahí iban las mujeres, 5 adelante y 5 adelante, y los últimos 5 eran los varones, para sobreprotección del resto del equipo, ¿verdad? En esto, bajo mi criterio, espero no estar equivocado, pero por más vocación, por más lo que usted quiera, es un riesgo. Bueno, si vamos varios hombres, tal vez se pueda acuerpar, pero imagínense metiendo 2, 3 mujeres y 2 hombres. Vamos a totalmente el desbalance, ¿verdad? Y por seguridad, y dependiendo de la zona donde se está entrando, si es una zona abierta, una calle abierta, pues tal vez es más fácil manejarlo, pero yo creo que la vez pasada se los decía, se pueden dar asaltos. No es recomendable llevar cadenas, ni celulares, ni ropa muy vistosa, es decir, llegar perfil bajo. No vamos para un reality show, vamos a hacer una misión específica. Entonces, no es llamar mucho la atención, ¿verdad? Para que el trabajo sea efectivo, para que no tengan una mala experiencia. Uh -huh, uh -huh. También Sí, claro. los abrazos, hablarnos un poquito de los abrazos, porque esa parte también nos la mencionaste, que bueno, es recomendable mejor hombre con hombre, ¿verdad? Y mujer con mujer, ¿verdad? Sí, yo pienso que en esas instancias es mejor evitar el abrazo, ¿verdad? Porque ya ahí automáticamente, es decir, es que son dos escenarios diferentes. Uno, la persona que está pues en la misión de llevar la palabra, de llevar el alimento, va con un corazón abierto, dispuesto y abraza, y usted no sabe que el que está abrazando, que está pensando, ¿verdad? Entonces, hay otras formas de expresar cariño, hay otras formas de expresar apoyo, hay otras formas de expresar solidaridad y no exponerse mucho a ese contacto del abrazo. Se lo digo porque puede pasar cualquier cosa, mi estimado, Uh -huh, ¿verdad? uh -huh. Exactamente. Esa población no sabemos cómo va a reaccionar. Como pueden, como le digo, terminar llorando, pueden terminar asaltando o agrediendo o tocando a algunas de las muchachas. Y bueno, ya para terminar, Armando, porque el tiempo ha corrido, bueno, se puede salir del flagelo de la drogadicción y comentarnos acerca del trabajo que vos realizás, porque, bueno, vos no estás en un centro de restauración propiamente, pero le das ayuda a varias personas que están con este tipo de problemas, o si vos consideras que para que una persona salga de esta problemática necesariamente tiene que estar en un centro de restauración. Bueno, el caso hay que analizarlo, ¿verdad? No podemos dar un criterio de una forma inmediata, ¿verdad? Habría que ver el caso específico, a ver si requiere o no requiere, si quiere o si no quiere, si se empieza primero con medicación, si se requiere internarse, si lo puede hacer en la casa. Hay que revisar un montón de aspectos. Que ahorita, yo nada más, últimamente lo que hago es dar charlas. Años atrás trabajé como consejero de planta, consejero en adicciones, pero ahora básicamente creo que Dios me dio ese ministerio, entonces ya no lo hago como trabajo, como profesión, sino que lo hago para dar un aporte a las personas. Pero yo sigo creyendo que la recuperación es posible. Tenemos que seguir llevando las buenas nuevas.
Estamos viviendo una época de mucha turbulencia en todos los aspectos, no solo en las drogas, en todos. La desintegración familiar, la desintegración del mismo ser humano, hemos perdido el amor, el cariño, ¿verdad?, hacia los demás, nos estamos volviendo más fríos. Entonces muchos como usted, Luisito, que trabajamos en silencio, ¿verdad?, y siempre aportando, siempre tratando de ayudar, siempre ser un puente para que otra persona salga adelante. Yo creo que no podemos dejar de hacerlo hasta que Dios nos preste vida, ¿verdad? Porque creo que, y lo vuelvo a reiterar, yo puedo ver una persona tirada en la calle, en un caño, pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Ok? Y lo que Dios quiere es que yo tire mi mano, lo agarre, lo levante, le dé una palabra de aliento y me lo lleve para un centro y Dios va a hacer el trabajo allá, no ahí donde yo lo recojo, ¿verdad? Entonces siempre seguir siendo un canal de bendición, porque yo no voy a recuperar a nadie, el que lo hace es Dios. Entonces, ya para terminar, ¿qué es lo bonito de eso? Que muchas veces se topa uno con personas 6 meses después, 8 meses después, un año después, restaurados totalmente. Y uno ve ahí la mano de Dios. Entonces hay que seguirle dando, mi hermano. Sí. Háblanos un poquito de específicamente qué es lo que haces vos como consejero de adicciones cuando tal vez llega alguien, una mamá con un muchacho, Armando, yo quiero que usted me hable con este muchacho porque este muchacho está fatal y él está anuente a cambiar y todo. ¿Qué es lo primero que haces vos con ese muchacho? Y después también contanos de algún caso, tal vez que hayas tenido de una persona restaurada. Sí, yo digo que yo soy medio vacilo con mi esposa porque yo soy medio loquillo, ¿ah? Yo solo ideas así. Antes en televisión por cable daban un programa que se llamaba Intervenciones. Entonces, 6 meses después, yo me empecé a publicarlo en Facebook, puse Intervenciones Costa Rica. Y en ese momento trabajaba con el doctor Milano, ¿verdad? Que él ya falleció. Entonces, él era psiquiatra, entonces muchas veces nos llamaba a un papá o una mamá y nos decía que el hijo estaba en un búnker, necesitaba sacarlo. Entonces yo me iba con el doctor ya tenía las inyecciones y todo lo hizo en el carro y yo entraba al búnker. Y muchas veces le decíamos al dueño del búnker que nos íbamos a llevar a fulano de tal y muchas veces nos dijeron, tienen que darme 50,000 colones para que yo los deje salir. Le dábamos los 50,000 y lo sacábamos. Lo metíamos al carro, lo inyectábamos y de ahí lo sacábamos y era una intervención en crisis. Y de ahí lo llevábamos a un lugar a internar. Esta vez hicimos hicimos varias fuera de Costa Rica también, ¿verdad? Las de acá, ahora, pues muchas veces alguien me escribe o me recomiendan. Entonces yo primeramente lo que hago es hablar con la familia. Antes de hablar con el muchacho, hablo con papá o con mamá para que me den un panorama de quién es el muñequito con el que voy a hablar, ¿verdad? Entonces ya cuando ellos me dan un perfil más claro, entonces yo abordo al muchacho. Muchas veces, dependiendo de su estado, yo lo llevo a reunión, ¿verdad? A Narcóticos Anónimos, doy un poco de soporte, y los llamo y trato de motivarlos. Yo al final le digo, si quiere que le dé consejería, bueno, nos vamos a reunir una vez por semana para ver si usted quiere salir adelante, ¿verdad? Y tengo ahí 4 muchachos que ya pasan de los 2 años de estar limpios, de estar sobrios, ¿verdad? Y empezaron en un centro, en un hogar o a través de una llamada y se les dio el seguimiento adecuado y por la gracia de Dios están limpios. Bueno, qué bendición. Vamos a estar al final del programa poniendo el número de Armando por si usted tiene alguna problemática de estas, pueda contactarlo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hace falta para salir de esto, Armando? Si es solamente la voluntad, la persistencia, si tuvieras que resumirlo en pocas palabras, ¿qué se necesita para salir de las drogas dependiendo del nivel en que está la persona? Si es
voluntad, si es el dominio propio. ¿Qué le dirías a esas personas? Yo creo que hay que hacerlo sencillo y simplemente es una decisión que hay que tomar nada más. El problema, porque la gente se mete en unos rollos que a mí me llama la atención. Es decir, vamos a ver, él tomó la decisión, porque es una decisión al final, ¿verdad? Y Dios va a hacer el milagro en base a una decisión, porque Dios sigue respetando el libre albedrío del ser humano. Entonces, nada más Dios toca la puerta, tal vez a través mío, ¿quieres? Y si Él dice sí, Dios hace el milagro. ¿Y por qué lo digo así? Porque sucedió en mi vida. Yo simplemente tomé una decisión y a partir de ahí Dios me ha respaldado, ¿verdad? Entonces se lo hizo conmigo porque no lo puede hacer con otra persona, pero tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Y es una decisión de vida como otros son las decisiones de muerte. Pero es sencillo porque la idea es, si toma la decisión, se le va a tratar de darle el acompañamiento que lo ocupa y las herramientas que lo ocupa para salir adelante. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Armando, por estar con nosotros en este ratito, ¿verdad? Y esperamos que este conversatorio ayude a muchas personas. La próxima semana vamos a tener un conversatorio, pues, para hablar acerca de por qué la gente se va de las iglesias muchas veces, qué es lo que pasa a veces con la consolidación en la iglesia, la comunión en las iglesias, ¿verdad? Vamos a estar hablando con el pastor José Luis Granado Sánchez sobre este tema. Armando, te agradezco mucho por acompañarnos y un abrazo allá hasta Vargas Araya, ¿verdad? Muchas gracias, Luisito, por la oportunidad que me das. Para mí es una bendición. Seguimos orando por este proyecto y usted sabe que somos amigos. En el momento que usted lo necesite, aquí hay una mano y aquí hay otra. Estamos para servirle y que Dios me lo siga bendiciendo. Amén. Muchísimas gracias, Armando, y muchísimas gracias a todos por su sintonía y también a las personas que ven este programa en forma diferida. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Muchas bendiciones. Chao.